Hola amigos traders y bienvenidos a un nuevo análisis y proyección semanal del mercado aquí en Lolo Trading correspondiente a la semana entre el día lunes 3 al día viernes 7 de agosto del 2026, donde revisaremos los mercados con acción del precio, con volumen y niveles gamas. Mi enfoque se basa en acción del precio con volumen, apoyándome en herramientas de Cluster Delta, cuyo enlace lo puedes encontrar en la descripción de este video. Por un costo accesible, estas herramientas permiten acceder a datos reales del volumen del mercado de futuro, utilizando indicadores como el perfil de volumen, el volumen vertical, el delta, el footprint, entre otros. Y todo esto puede integrarse fácilmente mediante un plugin en plataformas de CFD como MetaTrader 4, 5, CTrader o incluso en NinjaTrader para futuros. En este espacio de análisis semanal también incorporo una lectura posicional de niveles gamas, utilizando datos y herramientas de Quick Strike de la CME y también de Spot Gamma. Estos niveles gamma marcan zonas y niveles de precio donde se concentra una gran cantidad de opciones financieras. Estas áreas tienen un fuerte impacto en el comportamiento de los creadores de mercado, también conocidos en inglés como los market makers, ya que ellos van ajustando sus coberturas en función del movimiento del precio. Y eso puede generar aceleraciones, frenazos o incluso actuar como imanes y barreras del precio, generando zonas clave que todo trader debiera tener en cuenta. En resumen, este análisis combina la lectura del volumen con los niveles institucionales de opciones para entender no solo hacia dónde se mueve el mercado, sino también por qué lo hace. Como siempre, antes de pasar a los gráficos, vamos a revisar el calendario económico de Investing para identificar los eventos más importantes de la semana que podrían generar volatilidad del mercado. El día lunes 3 de agosto, siempre en horario Nueva York y con un filtro de 3 estrellas, tenemos a las 9:45 y 10 de la mañana el PMI manufacturero. El día martes 10 de la mañana, horario Nueva York, tenemos las encuestas de ofertas de empleo. El día miércoles 5 de agosto, un poquito antes de la apertura, 45 minutos antes de la apertura, tenemos el cambio de empleo no agrícola. 9:45 ya con la apertura realizada y 10 de la mañana el PMI de servicios y manufacturero, y finalmente a las 10:30 de la mañana los clásicos inventarios semanales del petróleo. A las 8:30 de la mañana tendríamos las nuevas peticiones subsidios por desempleo y 8:30 de la mañana del día viernes 7 de agosto, terminando la semana, tenemos los ingresos medios por hora, nóminas no agrícolas y tasas de desempleo. Así que todos los días prácticamente vamos a tener algún evento importante para considerar en el calendario económico. En cuanto a los reportes de ganancias que tenemos proyectado por esta semana, lo que más me llama la atención es AMD que estaría reportando ganancias después del cierre del día martes, ya que mueve fuertemente el sector de los semiconductores. Además, AMD sorprende, el NQ suele reaccionar con fuerza en el Globex del martes por la tarde y en la apertura del miércoles, y también podría tener una influencia en el SP500, aunque en menor medida. También tenemos los primeros resultados de SPX, ¿ya? SpaceX, perdón. Por lo tanto, eso también, si bien es cierto, tiene menor impacto, pero es importante destacar porque esto también va a ser muy comentado seguramente ese día.
Ahora nosotros como trader, intradía o como scalper, el martes después del cierre con el informe AMD puede cambiarnos completamente el contexto del miércoles. Si el movimiento es grande, es habitual que se ajusten los gamma importantes para la sesión del día siguiente. Así que eso sería lo más importante que yo consideraría por lo menos para esta semana. Dicho esto, vamos a desmenuzar lo que nos trae los mercados esta semana, siempre utilizando perfiles de volúmenes semanales y nuestro análisis posicional de niveles gamma considerando los vencimientos semanales. Solamente el cálculo lo he realizado considerando los vencimientos de esta semana. Bien, como siempre comenzamos con el euro dólar. Estamos en un gráfico de H4 con valor spot. Los niveles gamas que tenemos proyectado para esta semana, tendríamos el put wall ubicado en el 1.13 y el call wall ubicado en el 1.18. Hasta aquí no tenemos cambio en relación a la semana pasada. El 0 gamma lo tendríamos ubicado en el 1.13750. Gamas mayores tendríamos por debajo del put wall en el 1.125. Gama menor en el 1.35. Por encima del 0 gamma, gama mayor en el 1.14, 1.145 y 1.15. Por arriba tendríamos el techo con un gamma menor en el 1.550 y, como ya lo comentamos, 1.16 call wall y un gamma menor en 1.165. Esos serían los niveles que tendríamos proyectados para esta semana. Bajamos a una temporalidad de H1. Vamos a revisar nuestros niveles que proyectamos la semana anterior. Ya en cuanto a niveles de nodos de alto volumen, ¿fueron totalmente testeados o no? A ver, vamos a revisar. Tenemos una apertura con un gap alcista donde hace resistencia en el POC de la semana anterior. Fíjense cómo reacciona muy bien estos niveles y va a buscar estos high volume node y POC. Miren, ahí tenemos marcadito esto que viene de análisis anteriores, POC de análisis anteriores. Por lo tanto, los primeros días totalmente se cumplieron nuestros niveles tanto de gamma como niveles de high volume node. Aquí tenemos el breakout que se realiza el día 29 de julio. Va a buscar siempre niveles donde tenemos los high volume node proyectados. Así que, por lo tanto, desde el punto de vista de niveles de alto volumen y niveles de gamma, fueron totalmente testeados. Vamos a actualizar estos niveles para esta semana. Les recuerdo que siempre estamos aquí en valor spot. Y bueno, como siempre, primero vamos a identificar el POC de la semana, que lo tenemos por acá encima. Aquí, en el nivel del 1.15302 valor spot. Bueno, que aquí estamos en valor spot, así que la gente que trabaje en futuro tiene que hacer esta conversión entre el valor spot y lo futuro. Por acá abajo yo destacaría estos niveles. Bueno, en realidad esto no es una resistencia, es un soporte, así que lo voy a poner con color rojo como soporte. Aquí estamos bien, soporte color verde, estamos bien. Entonces, bien, aquí soporte, vamos a ir destacando hasta los high volume node más importantes que podríamos considerar para esta semana. Bien, aquí y también, por supuesto, aquí. Bien, y por encima aquí. Y por acá abajo donde tenemos el latch gamma, que coincide con el latch gamma. Bien, así que, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que el euro dólar está con un régimen de gamma positivo. El precio cotiza por encima del 0 gamma. ¿Eso qué nos quiere indicar? Nos quiere indicar que el market maker, cuando sube el precio, debería salir a vender, y cuando baja el precio debería salir a comprar. Podríamos tener mercados laterales o lateral alcista.
aquí, si bien es cierto, este 0 gamma no se ha movido y aquí tuvimos un incremento fuerte, fíjense que cada corrección era una oportunidad de compra. Mientras mantengamos el posicionamiento por encima del VWAP semanal en régimen de gama positiva, yo lo que estaría buscando la continuidad a los largos. ¿Por qué? Porque el precio estaría cerrando esta semana por encima del área de valor. Aquí tenemos el área de valor. Por lo tanto, el hecho que estemos cotizando por encima, en mi opinión, sería un sesgo al alza. ¿Por qué al alza? ¿Por qué? Porque estamos en régimen de gama positivo, estamos cotizando por encima del área de valor y por lo tanto, si se rompe este gamma menor del 1.155, fíjense que por arriba tenemos una zona de desequilibrio, una zona de low volume node. Aquí tenemos la pista libre. ¿Hasta dónde? Hasta la zona que tenemos identificada aquí en los high volume node del 1.159. Bien, lo vamos a borrar porque eso era de antes. Esta zona, si la vamos a ver aquí, es una zona de resistencia. Hay mucho volumen negociado, Por lo tanto, no me extrañaría que aquí pudiéramos tener, si es que se confirma el rompimiento de este gamma menor del 1.155, iríamos a buscar rápidamente, aprovechando esta zona de desequilibrio, hasta esta zona. Y esta zona hay que estar atento. Yo lo usaría esta zona como target. Aquí puede rebotar, considerando los POC de la semana hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas atrás, con sacudida a la zona de el 1.16213. ¿Ya? Ahora, en el caso eventual de que el precio reingrese al área de valor semanal, ya nos cambia el escenario. A pesar que estamos con gama positiva, el escenario sería el siguiente. Si reingresa, aquí ya tenemos esta zona que está muy balanceada, podría tener un efecto aquí en la gama del 1.15 y planteamos el escenario alcista. Pero si se pierde, iríamos a buscar estos high volume node que tenemos acá, y el hecho de estar con gama positiva, que lo quería yo, siempre buscar un retroceso con señales de absorción, con señales de rotación de delta, para ir a buscar largo, mientras nos mantengamos por lo menos por encima del pivote del 1.1450. Bien, ese sería mi escenario para el caso del euro dólar, pensando en gráficos de mayor temporalidad. Bien, vamos al siguiente activo, que sería el oro. Estamos en H4. Primero vamos a revisar nuestros niveles gamma, ¿ya? Para el H4, que podríamos tener aquí. Siempre estamos en valor spot. El put wall lo tenemos identificado en 3900, ¿ya? Gamas menores 3950, gamma mayor en 4000, el 0 gamma ha bajado un poquitito, estaba un poquito más arriba, ha bajado y estamos prácticamente en la zona donde se balanceó el POC de la semana que acaba de terminar. Gamas menores entre el 4025, mayor en 4100, gama menor en 4150, después 4200 y el call wall que lo tenemos ubicado, que no ha cambiado, en el 4300. Ahora, ¿qué podemos apreciar aquí en el caso del oro? Fíjense, estamos en una estructura acumulativa distributiva, ya llevamos varias semanas aquí en esta estructura acumulativa distributiva. Vamos a irnos a H1. Bien, bajamos a H1. Les recuerdo que siempre estamos en precio spot. Vamos a revisar lo que sucedió esta semana, y acá terminar en esta temporalidad. Y efectivamente el precio tiene una apertura con un gap alcista, pero reacciona a los vendedores volviendo a la zona del POC de la estructura Wyckoff que estábamos comentando. Y fíjense cómo va respetando muy bien los high volume node que teníamos identificado de las semanas con los análisis anteriores. Así que bajo ese punto de vista, nuestros pronósticos de nodos de alto volumen se cumplieron como target. Bien, vamos a actualizar los niveles para esta semana.
Bien, siempre en H1 lo primero que identificamos la zona del POC. La zona del POC, que tenemos toda esta zona, aquí se negociaron en el oro, en el precio spot del 4.038, 3.813 contratos en futuros. Y yo me atrevería a decir que toda esta zona la vamos a dejar aquí como una zona importante, como una zona de high volume node, ya aprovechando aquí toda esta zona es como un poquito más grande, donde el precio tiende a volver. Bien. Entonces lo vamos a dejar como una zona de soporte, porque todavía tenemos aquí el color soporte porque estamos cotizando por encima. Y obviamente por acá vamos a identificar también este high volume node. Por abajo tenemos este high volume node que tenemos aquí. Por aquí yo mantendría. Bien, eso sería todo. Así que, por lo tanto, ¿cuáles serían nuestras consideraciones para esta semana que viene? Sería la siguiente: el precio, mientras se mantenga por encima del VWAP semanal del oro y supere el 0 gamma, podríamos ir a buscar estos high volume node que tenemos por encima. Ya, por el contrario, si el precio viene por abajo, si no entramos en esta zona del val de la estructura Wyckoff, podríamos ir a buscar patrones de reversiones, siempre buscando la zona del 0 gamma o del POC de la semana o del POC de la estructura Wyckoff, y lo mismo por arriba, ¿ya? Así que mientras no salgamos de esta estructura Wyckoff que tenemos aquí, yo simplemente estaría apostando a buscar patrones de reversión en la zona del val y la zona del VWAP por arriba. Bien, ese sería nuestro escenario en el oro. Y ahora vamos a ver el activo que yo opero con frecuencia, que es el SP500. Vamos a irnos a H4. Cómo están los niveles gamas proyectados para esta semana. Bien, ¿qué podríamos decir aquí? El put wall lo tenemos ubicado en este momento en el 7300 y el call wall se mantiene en el 7600. 0 gamma 7400, eso indica que estamos en régimen de gamma positivo, y tenemos gamas menores donde 7350, mayor en 7450, en el 500 un gamma mayor y en el 550. Prácticamente cada 50 puntos tenemos un nivel gamma importante. Bien, entonces bajamos ahora a una temporalidad de H1 y vamos a identificar unos nodos de alto volumen que tuvimos para esta semana testeados. Recuerden que estos niveles yo los marqué en análisis anteriores, de semanas anteriores. Y claro, que podemos revisar acá que tuvimos una apertura con gap alcista. Fíjense ahí, ese gap que tuvimos ahí. Tuvimos ese gap alcista. Pero el precio reacciona a los vendedores. Vamos a buscar a esta zona donde teníamos un high volume node donde trabaja balanceado. Hace rechazo a los nodos de alto volumen que teníamos ahí. Miren cómo va testeando los niveles. El put wall funciona impecablemente el día 29 de julio para recuperar alcista hacia los high volume node que teníamos identificados de la semana anterior. Por lo tanto, todos nuestros niveles, incluyendo el POC que tuvimos aquí de la semana antepasada, fueron testeados y cumplidos. Bien, vamos a actualizar los niveles de nodo de alto volumen de esta semana. Bien, como siempre, comenzamos con nuestro POC semanal. Acá tenemos nuestro POC. Recuerden que aquí estamos en valor cash, por lo tanto, todos los operadores que estén operando en futuros tienen que hacer la conversión a futuro. Por lo menos hasta el día viernes, al cierre del día viernes 31 de julio, el spread con futuro eran de 29 puntos. Así que por lo tanto, es importante dejar claro que aquí siempre estamos viendo en valor cash. Bien,
que es el strike donde se operan o se calculan, en este caso, las opciones, por lo menos principalmente de este activo. Bien, así que tenemos toda esta zona, es una zona de POC interesante, ¿ya? Toda esta es una zona de POC interesante. Bien, vamos colocando acá. High volume no, high volume no. Por acá tendríamos también un high volume node importante ahí, que está haciendo como una especie de POC secundario. Por debajo yo destacaría estas zonas que están aquí. Bien, eso es todo. Eso es lo que yo destacaría, por lo menos por encima y por debajo del precio que está cotizando ahora. Entonces, claro, tenemos un perfil de alguna manera que tiene una conducta un poco balanceada, con el perfil de volumen ahí el POC bimodal, aquí un POC principal, y podríamos decir que tenemos un POC secundario con mucho volumen negociado. El perfil nos dice que, independiente que sea balanceado, el precio se encuentra cotizando por encima del área de valor. Estamos cotizando por encima del área de valor. Estamos cotizando por encima del 0 gamma. Bien, y estamos cotizando por encima del VWAP. Por lo tanto, si el precio se mantiene por encima del área de valor semanal, mi sesgo principal es alcista. Mirando los niveles que tenemos por allá encima. Si rompemos este nivel del 7500 valor cash, podríamos ir a buscar ese POC, que ahí fue donde hizo techo la semana anterior, en el POC de la semana antepasada. Iríamos directamente a buscar estos high volume node de semanas anteriores en dirección al gamma del 7550, y por qué no, dependiendo de la estructura y los eventos que vayan desarrollándose durante la semana, podríamos llegar al call wall del 7600. Ahora, por el contrario, si el precio reingresa al área de valor, ya sabemos que esta zona es una zona donde yo estaría buscando corrección alcista. ¿Por qué? Porque tendríamos el POC de esta semana y tendríamos la extensión del VWAP ya de esta semana. Tendríamos esta extensión del VWAP semanal. Recuerden que está el promedio de la semana. También podría ser un área donde yo podría estar buscando una zona operativa con patrones de reversión alcista para validar la hipótesis principal, que es alcista. Por el contrario, si perdemos el 0 gamma, y salimos del área de valor de la semana anterior, ahí ya nos cambiamos de camiseta y vamos buscando corto, que es el escenario menos probable, en dirección al gamma del 7350, high volume node del 7321 y put wall que lo tenemos identificado en 7300. Entonces, primer escenario alcista bajo estas condiciones. Esa sería nuestra hipótesis para el caso del SP500. Vámonos ahora con el Nasdaq. Bien, estamos en H4. Recuerden que siempre aquí estamos en valor cash. Hasta el día viernes 31 de julio, nuestro spread con futuro eran de 127 puntos. Aquí tenemos los gamas con los vencimientos semanales. Recuerden, son vencimientos semanales. Al igual que el SP, también son vencimientos semanales. Por lo tanto, para los que hacen intradía, para los que hacen tal vez scalping, siempre es bueno complementar estos niveles con los niveles intradiarios. Yo en mi canal de Telegram con mis alumnos comparto los niveles intradiarios tanto del SP como del Nasdaq. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Bien, tenemos el put wall identificado en 28.000 con el 0 gamma muy cerquita en el 28.040. O sea, estamos levemente en un régimen de gamma positivo. Gamas mayores 27.000, menor 27.200, por encima 28.500 menor, 28.550 y mayor 29.000, 29.200, 29.500 y 29.900, también un gamma mayor, y el call wall identificado. Bien, esos serían nuestros niveles de gamma para el
Nasdaq. Recuerden que aquí estamos en valor cash, por lo tanto la gente que opera en futuro, más o menos el spread que fue hasta el cierre era del día viernes fue de 127 puntos. Bien, vamos ahora a irnos a H1. Primero vamos a identificar si los niveles que marcamos la semana anterior fueron testeados y que podemos comprobar que efectivamente nuestros niveles se portaron muy bien, muy similar a lo que pasó en el S&P. Tuvimos una apertura con gap alcista donde reaccionan los vendedores y va a buscar este nivel de put wall que teníamos identificado esta semana. Fíjense acá, high volume node, miren cómo rebotan los nodos de alto volumen. Funcionan muy bien los nodos de alto volumen de semanas anteriores que teníamos en nuestro análisis de semanas anteriores para posteriormente hacer esta reacción alcista. ¿Hasta dónde? Hasta los high volume nodes de la semana anterior. Por lo tanto, tanto el punto de vista del gamma como de los nodos de alto volumen que identificamos en los análisis anteriores, todos se han cumplido. Bien, vamos a actualizar estos niveles para esta semana. Bien, vamos a identificar nuestro POC aquí, que lo tenemos, el POC entre el put wall y 0 gamma. Ahí lo tenemos identificado, lo vamos a marcar como POC semanal, con una línea continua. Lo tenemos exactamente en el 28.000, un poquito más abajo del 28.040. Ahí está, 28.025. Ahí tenemos nuestro POC semanal, valor cash 28.025. Ya, ahí tenemos, aquí tendríamos una especie de POC secundario importante. Por acá abajo también un high volume node importante. Este otro high volume node importante. Por acá encimita también, ahí, aquí ya sería una especie de resistencia porque estaría cotizando por encima del precio. Y por supuesto acá. Bien, vamos a identificar esto que tenemos aquí. Ahí. Ahí. Esos serían, en mi opinión, los nodos de volúmenes más importantes en la semana. Por lo tanto, algo muy similar a lo que vimos en el SP500. Fíjense lo que estamos viendo acá. Tenemos nuestra área de valor semanal. El precio estaría cotizando por encima del área de valor. Por lo tanto, nuestro sesgo inicial sería un sesgo alcista. Y estaríamos cotizando por encima del 0 gamma. Por lo tanto, nos encontramos en régimen de gamma positivo. Bien. Por lo tanto, ¿qué vamos a ver aquí? Que si nos mantenemos por encima del área de valor, podríamos ir a buscar niveles en dirección al gamma menor del 28.500 y mayor del 28.550. Al encontrarnos por encima de la extensión del VWAP de la semana pasada, eso ya me estaría favoreciendo las compras, ¿ya? Por lo tanto, mi hipótesis es una apertura hacia el alza. Ahora, en caso de que el precio reingrese al área de valor de la semana anterior, ya sabemos que aquí tenemos la zona del put wall, 0 gamma, extensión del VWAP semanal y este POC o high volume node de la semana anterior muy fuerte, secundario un POC, y por lo tanto aquí yo estaría buscando patrones de reversión alcista para validar la hipótesis alcista que planteamos en un principio. Cuando yo recién podría decir, ¿sabes qué? Cambiémonos de la camiseta a los largos y nos ponemos en la camiseta a los cortos, cuando yo pierda este nivel del 27.900, o sea, estaríamos ya debajo del put wall, debajo del 0 gamma, debajo de la extensión del VWAP, debajo de este high volume node. Por lo tanto, recién ahí yo podría ponerme escenario bajista, buscando cortos en dirección a dónde, al gamma menor del 27.200. Y esta zona, al estar en una zona de no de bajo volumen, que sería la zona del VAL semanal, podríamos buscar patrones de reversión alcista siempre y cuando tengamos
las señales, ¿ya? Siempre y cuando tengamos las señales. Pero mi hipótesis principal es que mientras nos mantengamos por encima del área de valor, vamos a buscar largos. Vamos a buscar largos. Ese sería nuestro escenario para el NASDAQ. Bien, vámonos al siguiente activo, que sería el DAX. En el caso del DAX no tengo datos de niveles gamma, por lo tanto aquí solamente trabajamos los niveles de volumen. ¿Qué podemos apreciar acá? Tuvimos una estructura acumulativa distributiva de 2 semanas trabajándose, por lo tanto la semana que terminó tuvimos una apertura de iniciativa de compras con un gap alcista. Nuevamente fíjense cómo este nivel que teníamos nosotros identificado ahí hace muy bien de techo, ¿ya? El precio se mantiene balanceado entre este nivel y este nivel que teníamos aquí, para posteriormente hacer un segundo rompimiento en búsqueda de los máximos históricos del DAX. No lo alcanza, pero muy cerquita del máximo histórico, muy cerquita. Bien, así que podríamos decir que nuestros niveles proyectados funcionaron muy bien. Vamos ahora a ver nuestro análisis para esta semana. Comenzamos como siempre identificando nuestro POC semanal, así que esta zona está muy balanceada, así que como es más que un nivel, vamos a marcarle un nivel fuerte aquí, toda esta zona como una zona de POC semanal, muy balanceada ahí, toda esa zona. Bien, por encima, vamos a ampliar un poquito esto, por encima vamos a destacar este que está aquí, este High Volume Node, este que está aquí, por encima este High Volume Node que está acá, donde hizo los máximos, y por debajo podríamos destacar este High Volume Hedge que tendríamos aquí, aquí, ese de ahí. Bien, esos serían nuestros niveles destacados de nodo de alto volumen, de High Volume Node para esta semana. Bien, entonces, ¿cuál sería nuestro posible escenario? Bueno, revisemos primero dónde está nuestra área de valor. Nuestra área de valor la tenemos identificada aquí, área de valor semanal. Nos encontramos cotizando por encima del área de valor, ¿ya? Estamos cotizando por encima también del VWAP semanal, por lo tanto la extensión de este VWAP también es importante a destacar. Bien, entonces mientras nos mantengamos por encima del área de valor y también por encima del VWAP, yo estaría buscando un sesgo alcista. ¿En dirección hacia dónde? Hacia nuevos máximos históricos del DAX. Ahí estaría buscando. Ya por ahí para arriba no sabemos qué es lo que hay. Si nos rompe el máximo histórico, el ATH, entonces ¿cómo tenemos que tenerlo claro? Es que ahí cuando trabajemos esa zona, yo sugiero trabajar patrones de agotamiento de tendencia. Si el patrón de agotamiento de tendencia me da señal de reversión, recién ahí opero la reversión. ¿Y por qué es importante? Porque mucha gente da por sentado que los máximos históricos son resistencia. Y eso no siempre es así. Puede que sí, como puede que no. Por lo tanto, la única manera de confirmarlo es con patrones de agotamientos de tendencia apoyados con herramientas, por ejemplo, como el delta acumulado, ¿ya? O con señales, por ejemplo, de agotamiento del delta positivo. ¿Bien? Con esas dos indicadores o herramientas de volumen podemos también, y por supuesto que aquí existe ya un volumen que nos diga que no hay más gasolina para seguir empujando al máximo histórico. Bien, eso sería nuestro análisis. Algo importante, en el caso eventual de que el DAX reingrese al área de valor, ya sabemos que aquí esta zona puede ser una zona operativa para buscar patrones de reversión alcista y validar la hipótesis alcista. Así que atentos, si que reingrese al área de valor, yo aquí estaría buscando patrones de reversión alcista siempre y cuando la absorción o la rotación de delta me acompañe. Ahora, si el precio sale por debajo del área de valor y rompe el 25.372 valor cash, ahí
camiseta corto, a buscar los high volume nodes de la semana antepasada. Bien, ese sería nuestro escenario en el DAX. Vámonos al siguiente activo, que sería el petróleo. Bien, ¿qué nos dice el petróleo en el H4? Primero vamos a identificar los niveles gamma, considerando como siempre los vencimientos de esta semana en H4 en valor spot. Bien, entonces tendríamos el put wall, que lo tenemos identificado en $70 el barril, el 0 gamma en 74, lo que indica que estamos con un régimen de gamma positivo, y el put wall lo tenemos identificado ya en $100. Nosotros la semana pasada recuerdo que lo teníamos en 105, ya, y el put wall lo teníamos en 60. Ya se está un poquito achicando esta brecha entre el put wall y el call wall, y el 0 gamma indica que estamos en régimen de gamma positivo, por lo tanto tenemos un mercado más automatizado. ¿Qué vemos aquí? Dentro de los niveles gamma menores en el 72, 73, 77.5, mayores en el 80, 85, 90 y 95 gamma menor, y en el 99 muy cerquita al call wall. Por lo tanto, ya con estos gammas para esta semana, con los vencimientos semanales, vamos a bajar ahora a H1 a identificar los nodos de alto volumen que teníamos proyectado la semana anterior. ¿Qué podemos apreciar aquí? Claro, exactamente, nuestro amigo petróleo esta semana abre con un gap bajista, producto de todos los eventos geopolíticos que hemos tenido durante el transcurso de la semana anterior. Abre con ese gap bajista y continúa esta iniciativa de ventas buscando, miren cómo ahí para el high volume node, a los nodos de alto volumen que teníamos identificado en la zona del 78.3. O sea, los niveles como high volume node fueron testeados. Por lo tanto, siempre recuerden que estos niveles, mucha gente piensa que son solamente zonas operativas de entrada. Yo, en lo personal, que soy un operador más tendencial, lo busco como zona operativa de salida. Bien, entonces tenemos aquí un gap alcista, por lo tanto va a buscar de nuevo ya estos estos niveles gamma que teníamos identificados en la zona del 85, ya, y cierra finalmente ligeramente por encima del área de valor de la semana. Vamos a actualizar los niveles de volumen que tenemos para esta semana. Bien, entonces, ¿qué podríamos apreciar? Tenemos el POC semanal aquí, tendríamos el POC semanal ahí en el 84.28, ahí tendríamos el POC semanal. Bien, ahí lo tendríamos. Estaríamos trabajando, por supuesto, toda esta zona como una zona de POC semanal, toda esta zona como una zona de POC semanal. Ahí sí, bien. Por debajo yo destacaría estas zonas que tenemos aquí y estas zonas que tendríamos aquí, y por encima estas zonas que tendríamos aquí. Bien, por lo tanto volvemos a ver cómo está cotizando el precio en relación al área de valor semanal. ¿Qué nos dice el área de valor semanal? Aquí estamos ligeramente por encima del área de valor semanal. Por lo tanto, mientras nos mantengamos por encima de ese POC, mientras nos mantengamos por encima del área de valor semanal, yo estaría apostando a una apertura probablemente alcista, ¿ya?, en búsqueda de la extensión del VWAP que teníamos de la semana antepasada, ya, en esa zona, ya, y no de alto volumen del 87.18. Ahora, como tenemos esta zona balanceada aquí, puede que también estemos trabajando y sigamos trabajando esta zona.
Entonces, en ese caso, tendríamos que estar mirando cómo se empieza a armar el perfil de volumen del lunes y martes, y si el mercado se mantiene balanceado en esa zona, yo estaría buscando entrada en la zona del VAG o VAL, siempre buscando la reversión a la media. Pero en el caso de que reingrese al área de valor, ya, y me rompe esta extensión del VWAP de la semana anterior, vamos buscando los High Volume Node y gamas que tenemos en la parte inferior, cercano a el 80. Esos serían los niveles que yo estaría buscando. Bien, ya recuerden, estamos en régimen de gama positiva, así que el escenario más probable o es al alza o nos mantenemos lateralizados. Bien, ahora, insisto, este activo está muy supeditado a las condiciones geopolíticas producto del conflicto que tenemos en el Medio Oriente. Por lo tanto, hay que estar muy atento al desarrollo de cualquier evento noticioso que pueda afectar la volatilidad de este activo. Vámonos por último a el Bitcoin. Estamos en H4. Ahí, estamos en H4. Vamos a ver los gamas. La semana anterior no teníamos, se me había caído los gamas del Bitcoin, así que no le habíamos puesto los gamas la semana anterior, pero ya esta semana lo pudimos calcular ya con facilidad. Mire, el call wall lo tenemos muy lejos, lo tenemos en 80.000 y el put wall en 60.000. Ese es el call wall. Así que el call wall está lejísimo, ya no sería relevante para esta semana. Entonces, ¿qué es importante destacar dentro de los niveles gamas más cercanos? Yo diría, bueno, evidentemente el put wall 60, gamas menores 60.500, 61.000. Tenemos el 0 gamma en el 62.500. O sea, estamos en un régimen de gama positivo. Gama menor en 64.250, 65.000 y por encima del 67 y 68.000. Entonces nos encontramos en este momento cotizando dentro del área de valor en un régimen de gama positiva, pero por debajo del VWAP semanal. Recuerden que aquí estamos en valor spot. Vámonos a bajarnos a H1. ¿Qué nos dice H1? Bueno, la semana anterior teníamos identificados estos nodos de alto volumen de las semanas anteriores y de alguna manera todos fueron totalmente testeados nuestras proyecciones. El precio abre con una iniciativa de compra, tiene de resistencia el POC de la semana anterior, va buscando los niveles que teníamos identificados nosotros hacia abajo. ¿Se fijan? Estos niveles, los High Volume Node, teníamos este POC de semanas anteriores, así que por lo tanto nuestros niveles totalmente testeados y trabajados de buena manera como target. Bien, vamos a identificar ahora los niveles para esta semana. Bien, primero hay que destacar toda esta zona como una zona de nodo de volumen fuertemente amplio y grande, que podría ser toda una zona de POC, no solamente un nivel. Pero evidentemente el POC lo vamos a tener aquí identificado, aquí en el, vamos a ver qué número es ese, no lo alcanzo a ver, en el 63.980. Ahí tenemos nuestro POC identificado. Bien, vamos a cambiarle color esto porque está cotizando por encima del precio, así que le vamos a poner un color más de resistencia. Bien, ahí estamos. Bien, por debajo vamos a destacar este nivel aquí, High Volume Node, ¿cierto? High Volume Node, ya, y por acá también High Volume Node, y este lo vamos a dejar aquí, toda esta zona. Bien, de seleccionar. Por acá arriba tenemos una especie de POC secundario. Ahí, mucho volumen en ese nivel. Yo destacaría esto que está aquí y este que está aquí. Bien, eso es todo. Entonces, ¿qué podríamos decir del Bitcoin?
el Bitcoin nos encontramos con régimen de gama positiva. ¿Qué quiere decir régimen de gama positiva? Que el mercado se encuentra automatizado, amortiguado por los market makers. Si el precio sube, salen a vender; si el precio baja, salen a comprar. Por lo tanto, ya eso coincide con nuestra estructura balanceada que tenemos en la semana. Por lo tanto, zona operativa buscar compra, la zona del VAL semanal, zona operativa para buscar cortos y la zona del VAG semanal, siempre buscando cerca del VWAP o el POC semanal. Por lo tanto, la apertura de esta semana se viene dentro del área de valor. Como estamos dentro del área de valor, ya sabemos que aquí tenemos una zona fuertemente que el precio podría rechazar aquí. Coincide con el POC y la extensión del VWAP semanal. Por lo tanto, ojo, porque aquí también podría ser una zona operativa que el precio se balancee en esta zona. Ahí. Se balancee. Y si lo logra cruzar, yo pensaría que lo logra cruzar por encima del gamma menor del 64.250. Y ahí en esos casos iríamos a buscar largos hasta la zona del VAG semanal, ¿ya? Como máximo buscando el POC de la semana anterior, ¿ya? Y atento a esta zona, que podría ser una zona operativa de reversión alcista. Bien. Por el contrario, el escenario bajista es que tenga que salir debajo del área de valor. Y si sale debajo del área de valor, ojo, porque aquí podríamos ir a buscar corto. ¿Hasta dónde? Hasta el 0 gamma. Y este 0 gamma habría que estar muy atento a patrones de reversión alcista en la zona del 62.500 del Bitcoin. Por debajo del 0 gamma, si nos rompe el 0 gamma con volumen y delta negativo en subida, ¿qué significa? Vamos buscando corto. Nos ponemos la camiseta de corto ya por debajo de la zona del 68.290, 62.280. ¿Ya? Debajo de esa zona, camiseta de corto. Bien, esos serían los escenarios para el Bitcoin. Bien, amigos, ya con esto concluimos nuestro análisis y proyección semanal. Los invito para que se suscriban a mi canal, dejen su like para activar también la campana y así también no se pierdan de futuros publicaciones y análisis. Y por supuesto los invito a que, si gustan, dejen su comentario con su propia visión del mercado o con sus aprensiones o diferencias con este análisis. Como así también, si alguien quiere que podamos revisar otro activo, si yo tengo la data, lo incluimos. También, si desean profundizar más esta herramienta y esta metodología de análisis, scalping intradía, los invito a que visiten mi web lolotrading.com, que se encuentra aquí en la descripción, donde pueden encontrar mi oferta formativa y observar, mejor dicho, todos mis cursos especializados tanto en CFD como futuro, utilizando herramientas de volumen, order flow y análisis posicional de gamma. También los dejo invitados para mi sala de trading en vivo que tengo este miércoles en el canal de Atas en español, donde vamos a estar tradeando el SP500 en la apertura de Nueva York a las 9 de la mañana, horario Nueva York. Bien, chicos, éxito en sus operaciones y muchos profits para esta semana. Hasta la próxima.